colon, ¿sí? El colon ascendente en el equino. ¿Quién se anima a acomodarlo espacialmente como si fuese el caballo? Una caballero. No, acá que tenemos acá. Fíjense, acá tenemos una parte, digamos, de un diámetro muy grande y otro de un diámetro mucho más pequeño. ¿Cuál es este entonces? E incluso, digamos, una curvatura. ¿Cuál es? Bien. Pero ¿cuál es ventral y cuál es dorsal? Ventral es el más grande. Perfecto. ¿Y qué flexura es? Pélvica. Pélvica, sí. Entonces, vamos a acomodarlo así, ¿sí? Perfecto. Bien. Bien. Y ahora, vamos allá. Entonces, acá tenemos un boceto. ¿Qué porción era? Flexura. Bien, ¿de qué lado estamos acá del caballo? Derecho, perfecto. Dorsal, derecho. Fíjense. ¿Tiene tenias? No. Fíjense cómo viene. Tiene una tenia importante. Y acá ya se dibuja la tenia. Lo mismo acá. Una tenia, otra tenia y otra tenia. Bien. Entonces, ¿esta qué flexura es? Viene la dorsal. La flexura diafragmática, perfecto. Y vamos para allá. ¿Está? Y acá tenemos que reconocer el ciego. ¿Sí? Sí, ahí está, perfecto. Ese es el vértice. ¿Hacia dónde va el vértice? Hacia el esternón, perfecto. Entonces lo mandamos así. ¿Sí? Y se va a acomodar ahí. Bien. Está perfecto. ¿Cómo se llama este pliegue? Que va del ciego al colon. Pliegue cecocólico. Sí, perfecto. Bien. Y acá, esto es entonces el cuerpo y esto es la base del ciego, ¿sí? Y después quería mostrarles dónde llega el ilio, ¿sí? La desembocadura del ilio. No sé si lo desayuno. Se desayuna. Este es el pliegue iliocecal. ¿Sí? Fíjense. Ahí. Pliegue iliocecal. Y la desembocadura del ilion al ciego. ¿Sí? Después vamos a abrir el ciego cuando terminemos de ver la posición topográfica. Vamos a abrir el ciego y vamos a ver cómo la papila, cómo el ilio se mete dentro del ciego formando como una proyección telescópica, ¿sí? Que es la papila ilial. Alrededor de la papila ilial hay un plexo venoso importante que ofrece, cuando se ingurgita, cuando está con las contracciones, hace como de cierre, ¿sí? Como si fuese una válvula. Bien. Perfecto. Bueno, después, ¿qué más tenemos por acá? Esto no sé qué parte es. Acá este es el colon transverso. Sí, este es el colon que pasa de acá para allá. Pasa por abajo. Se va hacia el colon descendente, que es esta porción de aquí. Fíjense cómo está sujeto esta herradura, ¿sí? Esta doble herradura del colon, entre sí está sujeto por este meso. Es un meso bastante corto, ¿sí? Es una dependencia del mesocolon, ¿sí? Es un
puente de meso entre las dos herraduras que se forma del colon ascendente. Bien. Hay ciertos ciertas dependencias de los mesos que se van a encontrar en todas las especies. El pliegue iliocecal, pliegue secocólico. Esas dos estructuras las tienen que reconocer en todas las especies, con algunas diferencias, ¿sí? Pero las vamos a reconocer siempre. Lo mismo el meso que une el duodeno ascendente con el colon descendente, ¿sí? Lo mismo lo vamos a ver en todas las especies, ¿sí? Después vemos algunas estructuras que no presentan tenia, ¿sí? ¿Qué estructura es esta? ¿Qué parte del intestino es? Es el yeyuno, ¿sí? Pensé que al principio puede llegar a ser medio corto el meso y después se empieza a prolongar a medida de que avanza, ¿sí? ¿Y de qué lado vamos a encontrar las asas de yeyuno ilio? Bien, perfecto. Acá no te la vamos a ver. ¿Dónde las acomodamos siempre? A este nivel, ¿no? Ahí. Estas pasamos. Se confunden con qué asas, digamos, las asas de yeyuno ilion. Morfológicamente, digamos, en cuanto al diámetro, se pueden confundir con otras. ¿Cuáles son? El colon descendente, ¿sí? Que es esta estructura que tiene un meso también, que ese es un meso muy largo, ¿sí? Hace que quede pendiente y que estas asas se entremezclen con las asas de yeyuno ilio. La forma de diferenciarlo, hay dos básicamente, que ¿cuáles son? La forma de irrigación, ¿sí? Y las tenias. ¿Cuántas tenias presenta el colon descendente? Dos, una bien marcada en el borde antimesentérico y la otra en el borde mesentérico. ¿Sí? Se puede palpar la otra, ¿sí? No se puede observar. Bien. Entonces la irrigación, y fíjense, la presencia de tenias genera saculaciones, ¿sí? y internamente genera pliegues semilunares, ¿sí? Estas formas, estos son las austras, ¿sí? Internamente se proyectan como pliegues semilunares, ¿sí? Bien, ¿cuál es la parte de mayor diámetro del colon? El colon dorsal izquierdo, en donde presenta antes de transformarse en colon transverso, en donde el diámetro disminuye mucho, se forma una ampolla grande, una dilatación importante, que es la ampolla cólica, ¿sí? Es la última dilatación del intestino grueso. Y después es importante recordar cuáles son las disminuciones de tamaño, de diámetro importante que se dan a nivel del aparato digestivo. ¿Cuáles son? Una lo veíamos acá, ¿sí? Que es bien evidente en la flexura pélvica, ¿sí? Fíjense, tiene un diámetro de 25 centímetros aproximadamente y llega a un diámetro que es prácticamente la mitad, cerca de 15, ¿sí? Es un diámetro que disminuye abruptamente y es sitio en donde el alimento viene de gran volumen, ¿sí? Y se empieza como a hacer como un cuello de botella, ¿sí? Se empieza a atascar y ahí es donde se pueden formar, digamos, aglomerados de alimento, se empieza a secar y se forman litos, ¿sí? Se forman estructuras que quedan mucho en el tiempo, se van deshidratando y forman piedras, ¿sí? Después, otro sitio en donde el diámetro disminuye mucho es en el ciego, en la salida del ciego, ¿sí? Es
hay una pequeña dilatación que es, digamos, la válvula secocólica, en donde el diámetro de la válvula secocólica por los dos diámetros, tanto del colon como del ciego, disminuye bastante, ¿sí? Este es otro sitio de impactación de alimento que puede haber. Bien. Y el último es el que les mencionaba, es el del colon dorsal izquierdo, que disminuye tanto para transformarse en colon transverso, ¿sí? Esa es la última gran disminución de tamaño en el colon ascendente. Bien. Bien pendular, como si fuese el mesenterio. Eso es una característica también del bovino, ¿sí? Respecto del canino. El canino tiene un mesocolon que, si bien uno lo puede manipular, no es tan largo como en el caso del equino y del bovino. En el caso del bovino, el mesocolon también así pendular, así que uno el tacto lo pueda realizar sin mayor inconveniente, ¿sí? Se puede ir de un lado hacia el otro porque el mesocolon es bastante amplio. Respecto del estómago, recuerden que hay una parte glandular y una parte no glandular, que están divididas, ¿sí? Macroscópicamente por un pequeño relieve que se llama margo plicatus, ¿sí? O margo plegado, que divide la parte glandular, que es esta parte de acá, que está como un poco en estado de putrefacción, y la parte proventricular, ¿sí? Que es una parte que es aglandular, es un tejido estratificado, ¿sí? y así como cornificado, que va a estar ocupado principalmente por el fondo del estómago, ¿sí? Y parte del saco ciego del estómago del equino. Si recuerden que particularmente el equino tiene en el fondo una proyección, ¿sí? mucho más importante, que es el saco ciego. Y ahí es donde se ocupa principalmente la parte proventricular. Acá se puede llegar a ver en determinadas zonas, ¿sí? como la parte proventricular, ¿sí? Esta parte que es así como más áspera respecto de la parte lisa y glandular, ¿sí? Acá no se pueden reconocer las tres áreas glandulares, que serían las cardiales, las gástricas propias y las pilóricas, que tienen tres tipos de glándulas diferentes, porque ya como que hay áreas digamos, que se está degenerando, entonces pierde las características de color que tienen estas regiones, ¿sí? Pero recuerden que el área pilórica no está en relación al píloro, porque el píloro es un área totalmente aglandular, sino que está en relación al margo plegado, ¿sí? Es una pequeña cinta glandular, ¿sí? De glándulas cardiales que están en relación al margo plegado. Después, el resto de glándulas propiamente dichas están en el cuerpo del estómago, y las glándulas pilóricas están en relación al píloro, ¿sí? La primera expansión después del píloro es la ampolla duodenal, que es esta que está acá, la ampolla duodenal, y después hay que observar la desembocadura del conducto hepático común junto con el conducto pancreático, ¿sí? La otra vez lo habíamos visto, a ver si que es la ampolla hepatopancreática. Acá está. Media feita, pero está ahí. Ahora le vamos a pasar un poco de agua y se va a observar un poquitito mejor. Pero créanme que esa forma de cráter que hay ahí es esa. La otra ampolla, la ampolla duodenal menor, que está justo del lado opuesto, pero bueno, es mucho más pequeño, por supuesto. Y ahí desemboca el conducto pancreático accesorio. Bien,
Esta es el ansa sigmoidea, característica en el caso del equino, del caso del bovino también y del porcino. No así, no es tan pronunciada en el caso de los carnívoros. Pero vamos a pasar un poquito de agua y se va a ver mejor esa forma de cráter que tiene. Y por último, observen después el hígado. Recuerden que el hígado tiene como un eje oblicuo que va, digamos, desde dorsal y derecho hacia ventral e izquierdo. Entonces tenemos un lóbulo izquierdo bien marcado, lateral y menos marcado, que es el medial. ¿Sí? Después tenemos un lóbulo cuadrado en ventral de la porta hepatis. Después tenemos un lóbulo derecho y tenemos un lóbulo caudado con su proceso caudado. ¿Sí? Este es digamos, esta parte, ¿sí? Está hacia dorsal de la porta hepatis. Acá tenemos la porta hepatis, la entrada es el ilio del hígado. Hacia dorsal de la porta hepatis tenemos siempre en todas las especies el lóbulo caudado. El lóbulo caudado es esta porción de aquí y tenemos un pequeño proceso que es donde se apoya el polo caudal del riñón derecho, que es el proceso caudado del lóbulo caudado. Y acá también se observa una pequeña dependencia del ligamento triangular derecho, acá, ligamento triangular derecho, que va hacia la superficie costal del diafragma, que es el ligamento que va del diafragma al riñón. Es frénico renal, depende de la literatura como esté. Pero bueno, es una dependencia, digamos, del ligamento triangular, va del riñón, ¿sí? al diafragma, ¿sí? Perdón, el hígado, el diafragma, y se une al riñón, ¿sí? Ligamento hepatorenal, la dependencia del ligamento triangular hacia el riñón, perdón, ligamento hepatorenal, esta porción de acá, ¿sí? Es el ligamento triangular, ¿sí? Que sujeta el diafragma al riñón, al hígado, al lóbulo derecho del hígado y en parte al proceso caudado, y esta pequeña dependencia que va del hígado hacia el riñón, el hepatorenal. Bien, después hay, por la presión de las vísceras, se habla de impresiones, es decir, las vísceras apoyan sobre la superficie visceral del hígado y genera como si fuesen muestras de las estructuras que lo contactan. En principio, el lóbulo izquierdo va a estar contactando el estómago, ¿sí? Donde toda esta superficie va a estar en contacto con el estómago. Esta pequeña escotadura, ¿sí? Bien pronunciada en el caso del equino, que es la escotadura esofágica, por donde desde el diafragma hacia el cardias pasa el esófago. Después tenemos el ligamento triangular izquierdo. Fíjense que la diferencia es que su inserción es en el área, en el centro tendinoso del diafragma, ¿sí? A diferencia del origen mucho más como lábil en la porción muscular del diafragma del lado derecho, ¿sí? En ventral hay un ligamento importante que hay que reconocer, que es el ligamento falciforme, y que lo une, ¿sí? Desciende por el diafragma, lo une al diafragma y termina insertándose por medio del ligamento redondo al ombligo, ¿sí? Este borde libre que tiene el ligamento falciforme es el ligamento redondo, vestigio de la vena umbilical, ¿sí? Este bordecito de acá, este borde libre,
Fíjense que es un poquito más espeso y no es más que el vestigio de la vena umbilical que en el animal adulto queda como refuerzo de este borde. Bien. Es la capa, si empezamos de adentro, es la capa mucosa. La capa mucosa tiene la mucosa propiamente dicho, que es a veces, dependiendo de si tiene glándulas o no, va a presentar glándulas, o va a presentar, como en el caso del proventrículo, una zona bien estratificada, ¿sí? Bien fuerte, cornificada. O en el caso, por ejemplo, del aparato del colon o del ciego, ¿sí? Una mucosa que se encarga de absorber los nutrientes. Después tenemos una capa muscular que va a presentar fibras musculares circulares y longitudinales. Las circulares son internas y las longitudinales son externas. Después, eso en todo el aparato digestivo. Se suma a nivel del estómago una capa más, que son de fibras oblicuas internas, que van a formar lo que ustedes probablemente hayan leído, que se llama surco ventricular, ¿sí? O surco gástrico. ¿Sí? Esas fibras oblicuas van a formar el surco gástrico. Es un surco que en las especies que tienen estómago simple, monocavitario, va a estar en la curvatura menor. En el caso del bovino, y lo van a ver, es una cuestión totalmente distinta, ¿sí? Y después tenemos una parte más externa que va a estar dada por la serosa, esa capa de peritón. Hay una capa submucosa entre la muscular y por eso tiene igual. Claro, pero esa porción pertenece a la parte que presentan músculos, a la parte muscular. ¿Sí? Pero está bien, hay una parte submucosa, ¿sí? Que es bien fuerte. Bueno, a ver, vamos a reconocer entonces el ilion. Si buscamos la papila iliar, acá está. Fíjense cómo se proyecta. Estaría bueno sacarle un poquito de pasto, pero yo me meto por acá y entro en el... Eso por la proyección de... Claro. Sí, este es el orificio iliocecal. ¿Sí? Este es el ilio, este es el pliegue iliocecal. El ilion se mete dentro del ciego, ¿sí? Y produce como esta proyección, ¿sí? Como un reborde, una papila. ¿Sí? El cólico tiene que estar ahí al lado, ¿no? Claro, el seco cólico, ¿sí? Está dividido por unos pliegues y acá lo encontramos. Wow. Esto es ciego. Difícil. Parasia craneal. Ilion. Izquierda. Y allá va. Este es el orificio que es mucho más amplio. El orificio seco-cólico. ¿Sí? Fíjense que es mucho más amplio. Es el orificio y está como interpuesto por unos pliegues, que son estos pliegues de acá, que ofician como válvula, ¿sí? Como una pequeña válvula. Entonces este es el orificio iliocecal, este es el seco-cólico. Fíjense que es mucho más amplio. Casi mi mano. Entonces la papila iliar se proyecta como dentro del ciego y forma una proyección tubular y anular que se llama papila iliar. ¿Sí? Incluso si uno hace un pequeño corte transversal, se puede identificar algunos vasos. Hay un plexo venoso alrededor, ¿sí? Que forma como un anillo y que hace las veces de cierre fisiológico, ¿sí? No un cierre anatómico, un cierre fisiológico funcional en determinado momento, ¿sí? Para evitar que
que todo el gas, la presión que hay en el colon y en el ciego es mucho mayor que la que hay en el... Claro, porque hay fermentación constante que en el ilion, entonces el gas tendería a pasar hacia atrás, ¿sí? Hacia el ilion. Entonces esa válvula, que es funcional, ¿sí? por la regurgitación de esos vasos, hace que se cierre, ¿sí? Y no pueda pasar gas o alimento hacia el ilion o en dirección, retrógrada, ¿sí? Así que bueno, el resto de la mucosa del colon es bastante similar, ¿sí? Es una mucosa que absorbe todos los ácidos grasos que se están generando por la fermentación anaeróbica, ¿sí? Por eso el alimento pasa mucho tiempo en todo el aparato digestivo, van atacando bacterias, ¿sí? Bacterias que son propias del tubo digestivo, y se va generando gas. El gas o es erutado, en el caso del rumiante lo eruta constantemente, ¿sí? Y el resto, se van formando ácidos grasos que los van asimilando, ¿sí? Así que bueno, eso. No hay, eso es mesocolo. ¿Y estos plieguecitos No, eso es parte de los vasos, ¿sí? Porque acá va la arteria cólica, ¿sí? La arteria cólica derecha, y va dando sus vasitos hacia la pared del colon, ¿sí? Hacia la pared, de la pared visceral. Entonces esos vasitos están recubiertos por meso y se meten dentro de la estructura de la pared, del intestino. La mayor digestión de la celulosa entonces se da más en el ciego. En el ciego y el colon, las dos partes, ¿sí? En cambio, a nivel en los rumiantes se da principalmente en el rumen, ¿sí? Y después continúa, la fermentación, pero no es tan asimilable, ¿sí? La parte más nutritiva la fermentan a nivel del rumen y retículo, la terminan de exprimir a nivel del omaso, y el abomaso empieza a hacer una digestión de las bacterias que pasaron. Así que bueno. Muy bien.